Buenas amigos, otra vez con otro video para el canal de su canal Andagar Celular, electrónica en papel. Vamos a ver qué figura ven ahí y si se les hace o la asocian a algo. Si exactamente es de especie de una SIM card, porque la clase de hoy se trata de problemas en el lector de la SIM card, problemas electrónicos. Y lo que trataremos aquí hoy es cómo encerrar un problema de lectura de SIM card de la manera más sencilla, que no se tenga que hacer una persona con mucha experiencia para dar con un problema o decir ya está, hasta aquí está, este es el problema. Y como le dije en el canal, en el video anterior, solo se debe saber algo de electrónica y saber medir, y a eso vamos. Hoy les voy a dar la parte teórica y un poquito de práctica y un poquito de explicación de cómo sincroniza la SIM card en una placa celular o el lector de la SIM card. Y comenzamos explicando en papel. Por eso es que yo llamo electrónica en papel, porque los videos se basan más que todo en papel, porque es que en verdad no tengo grandes herramientas para tratar de ayudar y aprender con ustedes, porque yo también todos los días aprendo, y lo que hago es aportar lo poquito que voy aprendiendo, y de eso se trata. Aquí tenemos cómo trabaja un lector de SIM card. Vamos a imaginarnos, nos vamos al papel y creemos que esto es el lector de la SIM card. A veces lo podemos conseguir de 6, como hay veces que lo podemos conseguir de 8 contactos, pero acuérdense, solamente de los 8 contactos siempre se utilizan 6, aunque siempre uno de ellos en sí se utilizan son 5. Ya les explico. Esto trabaja de esta manera, o se está de esta manera. Tenemos una tierra, al lado de la tierra tenemos un conector que no conecta, que no significa nada para nosotros. Tenemos los datos, que son datos de entrada, datos de salida. Esto va al procesador. Tenemos de frente de los datos reloj o clock. Esto también va al procesador. Reset, que es una señal que va al procesador, y luego le explico, que es la que termina de sincronizar la tarjeta SIM card con el dispositivo, y el voltaje VDD, que viene desde el administrador de voltaje o PMI. Y esto quedaría de esta manera: no conecta, datos. Todo esto conlleva a una conexión en diodo, que es caída de tensión, como todos los circuitos, que luego se los voy a explicar. Y como todo, también trabaja con sus voltajes, y normalmente son voltajes similares. Igual las caídas de tensión, que son similares, y sería algo más o menos así: 1.8 voltios, datos, reloj 1.8 voltios, reset de igual manera, y VDD, que normalmente o es del 1.8 o está por encima.
2.8. La manera como trabaja esto, vuelvo y le explico. Tenemos un problema de que metemos una SIM card al lector y no es reconocida. No estoy hablando en este momento de teléfonos reportados, que normalmente cuando son reportes o este tipo de cosas, la SIM card es reconocida, más no agarra señal, o si agarra señal pero no se conecta con la llamada, pero sin embargo el teléfono o el dispositivo te indica que la SIM card introducida ha sido reconocida. Ahí no estamos hablando de este caso. Este caso es que la SIM card no es reconocida, la estamos introduciendo en el lector y aún así pareciera que no hemos puesto nada porque nos dice todavía introduzca SIM card porque no ha sido reconocida. Entonces aquí hay un problema, es de la placa electrónica. Entonces eso es lo que queremos tratar de encerrar el problema, porque nos está pasando en nuestro diagnóstico algo similar. Y entonces, para comenzar, le estoy explicando cómo trabaja esto. Destapamos el celular y nos conseguimos un lector de 6 o un lector de 8, independientemente sean de 6 o de 8, solo se utilizan 5. La tierra, hay uno entre la tierra y datos que no conecta. Esto obviamente lo vamos a olvidar, esto no nos sirve. Al frente de tierra tenemos el voltaje que viene desde el PMI o administrador de voltaje, y los otros como RC, reloj y datos, salida y entrada, vienen desde el procesador. Tenemos los voltajes que maneja. ¿Okay? Ya quedamos claros en esta parte. Y seguimos ahora con las mediciones para después ir a la teoría de cómo se produce la conexión de una SIM card en la placa, que es bueno saber por lo menos algo de cómo trabajan las cosas para encerrar los problemas. Seguimos con la práctica del video ahora. Espero no que se me mueva mucho la mano, porque me van a disculpar si tengo mucho movimiento, ya que tengo el teléfono en una mano para poder tratar de enseñarles. Pues solo necesito el multímetro y una placa para hacer la práctica. ¿A qué quiero llegar yo aquí con esto? Pongamos un ejemplo. Tenemos un teléfono que no nos reconoce la SIM card. Y entonces aquí ya vamos solamente con unos pasos a buscar, tratar de encerrar un problema, a ver si es ahí que está el problema. Y como sabemos qué aplicar, por curiosidad lo aplicamos y ya descartamos. Es la idea de ir aprendiendo cositas. ¿Y cómo serían estas cosas? Les explico. A la hora de que no nos reconozca la SIM card, entonces nosotros aplicamos un paso a ver si los problemas que tenemos en la placa por el no reconocimiento de la SIM card es un problema electrónico. ¿Por qué? Porque como les dije en el papel, tengo unos puntos que hacen sincronización con la SIM card, y si uno de esos puntos tiene una variante por un problema electrónico en una de las líneas de esos 5 puntos que les nombré, que son BDD, que son reloj, datos y RC, con simplemente una variante por un problema electrónico en alguna de esas líneas que son independientes, ya la SIM card no va a tener sincronización. Entonces, ¿qué es lo que se mide aquí en este momento? Esto se llama caída de tensión, que es el valor que da la línea mientras vaya a un integrado o a un semiconductor. Esos son valores de la caída de tensión, de los voltajes y la resistencia que separa la tierra, puede ser del activo o positivo, como lo queramos llamar. ¿Y cómo se mide esto? Para saberlo, aquí es donde va lo importante que les voy a indicar. Esto se mide
en la escala de diodo, que es la que nos da ese valor, y con las puntas del multímetro a la inversa o al revés. Esto quiere decir que el positivo del multímetro, que es este que está aquí, debe ir a hacer las mediciones. Como lo va a hacer este negro, lo vamos a llevar el positivo del multímetro en la escala de diodo a conectarlo a tierra, y con el negativo o del multímetro es que vamos a hacer los toques, y es en la escala de diodo donde nos va a dar los valores. Si lo hacemos al contrario, no vamos a tener ningún tipo de valor. Y les explico, como les expliqué hace rato, hay placas que tienen SINCAR de 8 y SINCAR de 6, solamente trabajan 5 puntos. ¿Y cómo haríamos aquí? Muy fácil, señores. En la escala de continuidad solamente buscamos el punto que tenga la tierra, y como pueden ver, aquí está la tierra. Entonces, como les enseñé el papel, tendríamos desde acá hasta acá 3, y del otro lado los 3 del frente. Estos dos que están aquí no nos sirven. Entonces, como se los indiqué en el papel, mentalmente ya me lo sé, sería tierra. El lado de la tierra está uno que no conecta. Al lado del que no conecta tenemos los datos de salida y de entrada. Frente de la tierra tenemos el voltaje del PMI, el VDD. Al frente o al lado del VDD tenemos el RC, y del otro, a la otra esquina del frente de los datos de entrada y salida, tenemos el reloj. ¿Y cómo comenzamos nosotros aquí para más o menos interpretar si una línea puede ser que no está sincronizando por un problema electrónico? Esto trabaja así. Normalmente todos estos valores son similares, y en caída de tensión ya les voy a mostrar. ¿Y cómo sabemos nosotros tenemos un problema en una línea electrónica? Cuando un valor de eso es muy pero muy diferente a los otros compañeros que tiene ahí. Entonces ahí ya suponemos qué línea es la que tiene el defecto electrónico. Y después, claro, si nos da ese problema ahí en este ensayo de este método de buscar la falla, ya sabemos que con un diagrama vamos a buscar esa línea que nos está dando la medición muy distinta a las otras, y vamos a medir su componente electrónico. Si sabemos algo, como les he dicho, con saber un poquito de electrónica, vamos a medir los componentes, y si vemos unos valores que no son en alguno de los componentes, ahí tendremos el problema. Entonces lo que vamos a hacer es como un reemplazo del componente y arreglar la línea, es lo que se quiere. Acuérdense, los componentes trabajan en forma paralelo, que son aquellos que llevan un extremo a tierra y el otro extremo al positivo, y los que trabajan en serie, que solamente van en una línea como un puente, no llevan ningún extremo a tierra. Y comenzamos con las mediciones. Ya sabemos que la tierra la tenemos de este lado. Olvidémonos de esta SINCAR, vamos a trabajar con esta. Y medimos. Y de hecho aquí nos sale en este modelo nos indica con un punto que esté la tierra. Ahí tenemos el punto de guía y nos vamos. Este es el no conecta. Línea abierta. Medimos el otro extremo. Que es el reloj. Ahí está la caída de tensión. 4, 8, 6. Datos de salida y de entrada, como pueden ver, es casi similar, para que vean lo que le estoy diciendo. 4, 8, 5.
medimos RC y es lo mismo, señores, 485. Y ahora medimos el que da el voltaje. Este es el único que nos va a dar una variante muy distinta a los otros. Pueden ser de 6 milivolts de diferencia, porque este es el que maneja el mayor voltaje de las líneas. Y de hecho nos da 100 milivolts por encima prácticamente. Esto está bien. Así se mide esto. Esto se llaman las caídas de tensión en escala de diodo. Ya les expliqué cómo medir en diodo a la inversa. Eso puede ser que la SINCAR no nos esté reconociendo, y aún así las líneas pueden estar buenas así en caída de tensión, porque eso solamente lo que dice que hay conexión y no hay ningún componente electrónico afectando cada línea de esa. Pero a pesar de todo puede haber otro problema, que es a donde voy a dar paso ahorita. Ahora, si conseguimos el problema en una de estas líneas que está alterada, ya tenemos no la solución, pero sí conseguido el problema de lo que está pasando, por qué la SINCAR no se conecta o no es detectada por la placa. Ahora vamos al otro paso para terminar de explicar completamente el tema de la SINCAR que no es conectada o sincronizada con el celular. Aquí ya le explico este caso. Tenemos muy bien las líneas en caída de tensión. Aún no nos lee la SINCAR, o si no tenemos bien las líneas y conseguimos un defecto en una, ya sabemos que hay que buscar el plano y medir. Les explico. Normalmente estas líneas son como las están viendo ahí, 450, 460, 480. Cuando veamos una línea en 200 para abajo, hay un problema. Si la vemos de 700, 800 para arriba, también hay otro problema. Y ya sabemos también cómo buscar. Acuérdense que los componentes en serie, que son los que trabajan en puente, son los que hacen el holgamiento a dar más resistencia. Y cuando hay más resistencia es porque sube hacia arriba. Entonces cuando eso pasa, que el problema está hacia arriba, el problema son los componentes que están en puente. Se llaman bobina, que muy poco se va porque la bobina es un enrollado, pero sí hay algún componente como un diodo, no digo nada más aquí, puede ser una resistencia que también trabaja en serie, un diodo, un capacitor en serie, que estos elementos terminan de ampliar la resistencia. La bobina no, porque es un enrollado y nada más tiene que abrirse, partirse, y normalmente este fenómeno no pasa con las bobinas mientras no haya un corto con otro componente y la dañe. Ese es cuando el ohmiaje o la resistencia se sube de 400 está hacia arriba, 900, 1000, 800, es porque un componente en serie. Entonces, si buscamos un plano, lo que vamos a buscar son los componentes en serie. Ahora, si el problema lo tiene hacia abajo, que dice 200, 100, en corto, esto lo ocasionan los otros componentes que no son como puentes, que son los componentes en paralelo. ¿Por qué? Porque son los únicos que se pueden unir un polo del positivo con el polo de tierra, y entonces eso hace bajar la resistencia, no la sube. Entonces al contrario, y si ese fenómeno lo tenemos así, ya sabemos con un plano cuáles son los componentes que llevan una pata a tierra y una que llevan una pata en la línea, y esos son los que vamos a verificar. ¿Estamos claros con eso? Ahora vamos a la otra parte. Supongamos que no conseguimos el problema porque todas las líneas tienen sus valores bien. Entonces expliquemos ahora qué puede ser lo que está ocasionando el problema cuando no es la caída de tensión ni es un componente electrónico de la línea el que está dañando el problema. Seguimos con la explicación. En el primer papel les indiqué que estas líneas manejan un voltaje similar de 1.8. Normalmente la DVDD maneja voltaje distinto y por eso es que vemos la caída de tensión muy diferente. En cambio los otros que miden el mismo voltaje, por eso es que tenemos las caídas de tensiones similares. Pero diríamos nosotros, muchos, si no nos enseñan o alguien nos indica,
estos voltajes no se pueden medir así a simple de prender el teléfono y medirlo para saber si algún integrado está malo. Acuérdense, las líneas también, ya deducimos nosotros que no hay componentes electrónicos, porque los valores de caída de tensión que nos indica si la línea tiene un problema, ese valor es el que nos va a indicar si la línea está corrompida o tiene un problema. Pero aquí vamos a poner un ejemplo que medimos y tan normalmente como medimos. Entonces ya nos olvidamos del componente electrónico en cualquiera de las líneas y estamos sospechando de el IC o los IC, que en este caso son el procesador y la banda base, que son los que dan paso a la sincronización de la SIM card para que haga el fenómeno de la llamada y de la radiofrecuencia por medio de la SIM. Entonces no podemos medir los voltajes, porque los voltajes se activan justamente cuando la SIM card está introducida en la bandeja, y a veces o normalmente cuando metemos la SIM card nos tapa la manera de medir. Ahora, si alguno más hábil que otro puede hacer unos yumpecitos a cada contacto que podemos ver ahí, perfecto, metemos la SIM card y hasta la SIM card metida y el teléfono encendido, podemos verificar si las líneas tienen los voltajes requeridos. Y si llega a faltar un voltaje, entonces ese problema no está viniendo de esa línea de donde viene. Si una de las líneas, que es la BDD, el problema está ahí, viene desde el PMI, el administrador de voltaje. Si viene de los componentes de las líneas que vienen del procesador, porque nos falta el voltaje, sería el procesador. Pero ¿cómo trabaja este tipo de cosas? También vamos a la explicación. Aquí tenemos cómo trabaja la SIM card. Lo hice un poquito más grande, se va a hacer más incómodo verlo, pero como pueda aquí lo voy a enseñar. Y es, los datos van al procesador, como les dije, lo conecta, la tierra, BDD al PMI, RC al procesador y el reloj al procesador. Pero ¿cómo se activa esto? Ya tenemos que nos dimos cuenta que las líneas están buenas. Metemos la SIM card, no tenemos cómo medir voltaje, y les explico cómo esto trabaja. Cuando la SIM card es introducida aquí, se activan los voltajes de RC, disculpen, de BDD y de los datos, y esto manda una señal al procesador, que a la vez manda la señal a la banda base, y la banda base se activa pidiendo un código por medio del RC, que no sé si saben, cuando meten un chip o una SIM card que no es de una operadora, les pide código de desbloqueo porque no está sincronizado esa operadora con ese celular. Esto es lo que pasa aquí. Cuando los datos mandan la señal al CPU, que la SIM card está introducida, esto se activa con la banda base. La banda base manda una señal y el RC le responde dándole una serie de códigos, donde la banda base analiza la sincronización por medio de ese código, que activa la sincronización del chip de esa operadora con la liberación de las bandas y darle paso al trabajo de la SIM card. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Si tenemos bien las caídas de tensión y aún así sigue el problema, lo más probable que la del problemita, que es la que da la conexión de la SIM card, es la banda base. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Quizás poder hacer un software al celular, instalarle una ROM, a ver si podemos solucionar el problema. Y si no se soluciona el problema, intentamos buscar los voltajes, a ver si nos aparece el DRC,
de la manera como les expliqué, tratando de soldarse. Hay mucho ahí, algunas herramientas que no las tengo. Y con eso daríamos entonces por diagnosticado el otro problema, que podría ser daño de banda base. Ya sería cambiar el integrado de la banda base para tratar de solucionar el problema de el no reconocimiento de la cinca, señores. No sé si quede algo bien claro de esto, cómo trabaja la SINCAR. Espero haberlos ayudado con esto. En verdad es lo que trato. Y bueno, esto es andagarse el celular y aprendiendo con ustedes. Yo también aprendo cada día, y en lo poquito trato de enseñar lo que aprendo. Muchas gracias y aprender, muchachos.